Imagina despertar en medio de la selva, rodeado por ruinas antiguas que llevan siglos en silencio. Pero bajo esas piedras milenarias, hay secretos. Secretos de una civilización que no debería haber tenido tanta sabiduría. Una civilización que, sin internet, sin electricidad y sin tecnología moderna, comprendía el cosmos mejor que muchas culturas actuales. ¿Cómo podían los mayas predecir con exactitud los eclipses, los ciclos solares y los movimientos planetarios? Porque muchas de sus ciudades fueron construidas alineadas con constelaciones. ¿Y qué hay del famoso calendario maya que muchos pensaron que predecía el fin del mundo? ¿Y si en realidad estaba advirtiendo otra cosa? En este video, te mostraré 10 cosas absolutamente sorprendentes sobre los mayas que siguen dejando sin palabras a arqueólogos, astrónomos y científicos en todo el mundo. Descubrirás templos que generan sonidos misteriosos, sistemas matemáticos adelantados a su época, y hasta teorías que apuntan a conocimientos que no deberían tener. Y si esto te parece interesante, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí no solo hablamos de historia, la desenterramos, la analizamos y la cuestionamos. Activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir no lo vas a encontrar en tus libros de colegio. Ahora sí, prepárate, porque estás solo. Las cosas más increíbles de los mayas que siguen sorprendiendo al mundo. Y créeme, la número 7 va a volarte la cabeza. Todos hemos oído hablar del famoso calendario maya, especialmente cuando se volvió viral por supuestamente predecir el fin del mundo en 2012. Pero lo que casi nadie sabe es que este calendario es una auténtica obra maestra de astronomía. Mientras el calendario gregoriano que usamos hoy en día tiene imprecisiones que cada tanto deben corregirse con años bisiestos, el calendario maya podía sincronizar 3 sistemas de tiempo diferentes: el Tzolk'in, el Jaav, de 365 días solares, y la cuenta larga, que servía para registrar eventos a lo largo de miles de años. ¿Y cómo lograron esto? Observando pacientemente los movimientos del Sol, la Luna y Venus durante generaciones. Los mayas anotaban patrones, ciclos, y sincronizaban eventos celestiales con una precisión que hoy nos deja boquiabiertos. Para que tengas una idea, el año solar según los mayas duraba exactamente 365.2420 días. El calendario actual estima 365.2425, una diferencia de apenas 43 segundos al año. Y eso sin computadoras, sin telescopios, sin satélites. Hoy en día, muchos arqueoastrónomos lo consideran uno de los sistemas calendáricos más precisos de toda la historia de la humanidad. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Qué más sabían los mayas, que aún no hemos descubierto? Frente a ti se alza una pirámide que no solo impresiona por su tamaño o su simetría perfecta, sino por un secreto que guarda en el aire, un fenómeno acústico tan preciso, que parece ciencia ficción. En la escalinata principal de la pirámide de Kukulcán, si aplaudes, el eco que regresa no suena como un aplauso. Suena como el canto del quetzal, un ave sagrada para los mayas. No es una coincidencia. No es casualidad. Este fenómeno ha sido analizado por ingenieros acústicos y físicos, y muchos coinciden en algo asombroso. Los mayas diseñaron esa estructura para generar ese sonido. ¿Por qué harían algo así? Algunos creen que era una forma de conectar sus ceremonias religiosas con lo divino, representado por el quetzal, considerado el mensajero de los dioses. Otros sugieren que era un símbolo de poder, una manera de mostrar su dominio sobre el entorno y la ciencia. Lo más inquietante es que esta tecnología, que hoy parecería moderna, fue desarrollada hace más de 1000 años, sin planos, sin computadoras, sin micrófonos. Solo con conocimiento ancestral, observación y un entendimiento del entorno que hoy hemos olvidado. Y esta no es la única maravilla arquitectónica de los mayas, porque lo que hicieron con el agua es simplemente increíble. Imagínate vivir en una ciudad en medio de la selva tropical, donde llueve por temporadas, pero luego viene la sequía. ¿Cómo sobrevivir sin ríos cercanos ni acceso constante al agua? Los mayas no solo sobrevivieron, prosperaron. En ciudades como Tikal, los arqueólogos descubrieron complejos sistemas hidráulicos, canales, depósitos, acueductos y cisternas construidas con una precisión impresionante. Literalmente, diseñaron su entorno para capturar, almacenar y distribuir agua de lluvia durante todo el año. Incluso crearon ciudades enteras sobre terrenos pantanosos, como en el caso de Aguada Fénix, una construcción colosal que permaneció oculta bajo tierra durante siglos, hasta que fue descubierta recientemente con tecnología LIDAR. ¿Y sabes qué encontraron allí? Plataformas elevadas, canales de drenaje, terrazas agrícolas. Todo planeado para manejar el agua como si fuera oro líquido.
Algunos expertos aseguran que el conocimiento maya de hidráulica era tan avanzado que hoy podríamos aprender de ellos para enfrentar las sequías modernas. ¿Quién diría que los secretos para enfrentar el cambio climático podrían estar bajo la selva? Pero si crees que eso es impresionante, espera a ver cómo los mayas diseñaban sus ciudades como si fueran relojes solares gigantes. ¿Y si te dijera que los mayas construían sus ciudades como si fueran un reflejo del cielo? Que cada templo, cada pirámide, cada avenida, estaba alineada con eventos celestes que ocurrían una vez al año, o incluso cada siglo. ¿Pura coincidencia? No lo creo. Uno de los ejemplos más asombrosos es la pirámide de Kukulcán. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra que proyectan sus escaleras crea la forma de una serpiente que desciende lentamente desde lo alto de la estructura. Una serpiente de luz y sombra. El fenómeno solo dura unos minutos, y ocurre 2 veces al año. ¿Sabías que los mayas le daban un seguimiento obsesivo a Venus, el planeta del amanecer? Muchos templos están perfectamente orientados para marcar sus salidas y puestas. Para ellos, Venus no era solo un planeta, era un dios guerrero, y sus apariciones marcaban el inicio de guerras, cosechas y rituales sagrados. Cada ciudad maya era un mapa vivo del cielo. No construían al azar, sabían exactamente dónde se alzaría el sol en el solsticio, cuando desaparecería Marte tras el horizonte. Y todo esto quedaba grabado en piedra. ¿Cómo lograron semejante precisión sin telescopios? ¿Cómo sabían tanto del universo sin salir de su selva? Tal vez, la respuesta esté en los códices que lograron sobrevivir a la destrucción. Porque lo que viene ahora es uno de los mayores misterios, como los mayas registraron la historia del tiempo en libros que casi nadie ha podido descifrar por completo. Muy pocas civilizaciones antiguas de América dejaron registros escritos tan complejos como los mayas. Y aún menos lo hicieron en libros tan resistentes al paso del tiempo como ellos. Los mayas escribían en corteza de árbol tratada, creando códices plegables llenos de glifos, símbolos y números que narraban eventos celestiales, rituales, genealogías de reyes y, según algunos investigadores, predicciones para el futuro. De cientos de códices que alguna vez existieron, solo 4 han llegado a nosotros. Los demás fueron quemados por conquistadores y misioneros, que los consideraron obra del demonio. Lo que perdimos, probablemente, era el equivalente a enciclopedias astronómicas y filosóficas de toda una civilización. El sistema de escritura maya es uno de los más complejos del mundo antiguo. No eran solo dibujos, eran sílabas, palabras y conceptos abstractos combinados en glifos altamente detallados. Durante siglos, fue un idioma muerto. Pero hoy, gracias a lingüistas, arqueólogos y comunidades indígenas, hemos logrado leer cerca del 85% del sistema. Sin embargo, hay glifos que aún no entendemos. Palabras que no se pueden traducir, nombres de dioses que nadie recuerda, símbolos que podrían cambiar nuestra visión de los mayas si tan solo supiéramos lo que significan. Y si dentro de esos símbolos hay advertencias o secretos que aún están esperando a ser revelados. Porque si los códices te sorprenden, lo que viene ahora parece sacado de la ciencia moderna. Un sistema matemático con el concepto del cero, siglos antes que Europa siquiera lo imaginara. Si te dijera que una de las ideas más revolucionarias de las matemáticas, el cero, fue usada por los mayas cientos de años antes que los europeos, ¿lo creerías? Mientras que en Europa los matemáticos aún usaban números romanos, sin forma práctica de representar el nada, los mayas ya habían inventado un símbolo especial. Una concha estilizada que representaba el cero, no como ausencia, sino como parte de un sistema posicional, como el que usamos hoy con unidades, decenas y centenas. Los mayas usaban un sistema vigesimal, es decir, basado en el número 20, y podían contar millones. Sus operaciones incluían sumas, restas, multiplicaciones e incluso cálculos astronómicos complejos. Todo esto, siglos antes de que el concepto del cero llegara a Europa desde India, a través del mundo islámico. En lugares como Copán, dejaron talladas fechas exactas en piedra. Algunas de estas fechas marcan eventos ocurridos hace más de 2.000 años, con una precisión casi milimétrica. El hecho de que entendieran el tiempo como algo cíclico, con cálculos de siglos y hasta milenios, demuestra que no solo contaban. Comprendían el tiempo como una ciencia. Así que la próxima vez que uses una calculadora, recuerda esto. Los mayas ya sabían cómo representar el nada, y lo usaron para contar el universo. Pero no todo en su legado son matemáticas y estrellas. Hay algo aún más inquietante: sus sacrificios humanos rituales y los misterios que aún rodean estas ceremonias. Hablar de sacrificios humanos siempre despierta escalofríos. Pero para entender a los mayas, debemos mirar más allá del horror moderno.
y tratar de comprender lo que estos rituales significaban para ellos. En el mundo maya, la sangre no era solo vida, era energía sagrada, una forma de nutrir a los dioses, mantener el equilibrio del universo y asegurar el orden cósmico. Cuando ofrecían un sacrificio, ya fuera animal o humano, no lo hacían por crueldad, sino por obligación espiritual. En algunas ceremonias especiales, el sacrificio era incluso considerado un honor. Hay evidencia de que en ciertos juegos rituales de pelota, el capitán del equipo ganador, no el perdedor, como dice el mito popular, podía ser el elegido para ascender mediante el sacrificio. Uno de los lugares más misteriosos es el cenote sagrado de Chichén Itzá. En sus profundidades se han hallado restos humanos, joyas, cerámica e incluso objetos de jade. Muchos creen que eran ofrendas a Chaac, el dios de la lluvia, durante periodos de sequía extrema. Pero no todos los sacrificios eran sangrientos. También practicaban autosacrificios, cortes voluntarios en orejas, lenguas o genitales, para ofrecer su sangre sin perder la vida. Un acto de devoción llevado al límite. Aunque nos resulte difícil de comprender hoy, los sacrificios mayas eran parte de una cosmovisión compleja, donde el universo debía mantenerse en equilibrio mediante actos simbólicos. Algunos de ellos, profundamente dolorosos. Pero entre todos sus rituales, hay uno que aún desconcierta a los expertos. El llamado de Kukulkan. ¿Fue solo un mito, o una tecnología que hacía descender a un dios desde el cielo?